Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir hablando de mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA, y ahora llega el turno de los Brooklyn Nets porque obviamente después de conseguir entrar en playoffs iban a caer en primera ronda y eso es lo que ha ocurrido. Filadelfia ha pasado, Brooklyn se queda ya fuera de la competición y vamos a hablar de un equipo que no tiene ningún pick en lotería, tiene un par de elecciones en la primera ronda, tiene un par de decisiones que hacer en agencia libre y en general lo que tienen es que esperar a su oportunidad. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, vamos a empezar. Los Brooklyn Nets están en una situación extraña, no controlan sus propios picks, la mayoría están bajo control de Houston, pero al mismo tiempo tienen los picks de los Suns y un par de cosas extra como esa elección que consiguieron de los Dallas Mavericks en el intercambio de Kyrie Irving. Tienen un equipo relativamente joven, a Mikal Bridges explotando, hay cosas interesantes, pero claramente Brooklyn necesita una estrella más, un jugador como mínimo que acompañe a Mikal Bridges. Lo ideal sería un jugador que convierta a Mikal Bridges en una buena segunda espada. Y desgraciadamente creo que esto no va a llegar en el verano de 2023. Sea como sea, vamos a explicar aquí cuál es el contexto del equipo, qué decisiones tienen que tomar, cuál es la situación de la plantilla, su situación salarial, y explicaré por qué creo que deben prepararse para un posible intercambio en 2024 o la agencia libre de 2025. Y vamos entonces a ver la situación del equipo, que tiene actualmente unos 15,6 millones de dólares de margen hasta llegar al impuesto de lujo. Recordemos que los Brooklyn Nets, cuando tenía a Kyrie Irving y Kevin Durant, eran un equipo muy caro y han ido poco a poco aflojando después de todos estos intercambios y están en una situación en la que el año que viene podrían no tocar el impuesto de lujo, y en caso de que el propietario Joe Tsai estuviera dispuesto a gastar un nivel muy alto la próxima temporada también, los Nets podrían llegar a gastar unos 33,1 millones de dólares más antes de llegar al segundo tax apron, que es ese nuevo límite que han marcado en la nueva CBA, que si bien se puede superar, limita tanto las cosas que no tiene sentido para unos Nets que no van a ser contenders la próxima temporada. De entrada vamos a operar como si fuera un equipo que no quiere superar el impuesto de lujo y desde luego no se van a acercar tanto, pero que sepáis que tienen más o menos este margen. Podrían llegar a utilizar su mid-level de 12,2 millones de dólares si no renovaran a Cameron Johnson, pero esto no creo que vaya a pasar. De no ser así, tendrán disponible a mid-level de 7 millones de dólares para equipos sobre el impuesto de lujo. Tienen dos excepciones de intercambio, una de 4,5 millones y una de Kevin Durant de 18,1 millones de dólares. Estas caducan en febrero. En este caso no voy a utilizar ninguna de las dos porque es un equipo relativamente caro que tiene ya bastantes decisiones internas que tomar, pero a lo largo de la temporada que sepáis que existe esta posibilidad y podrían hacer un intercambio de jugadores que cobren menos, estilo Royce O'Neal o Dorian Finney-Smith, y absorber un contrato más grande si tuviera sentido para ellos. En lo que respecta al draft, en este año tienen tres selecciones, dos en la primera ronda y el pick 51 en la segunda ronda. Los picks de primera ronda son el 21 y el 22 y como veis suponen unos 2,8 en un caso y 2,7 en el otro millones de dólares que tendrían que restar de esos 15,6 millones de dólares de margen de los que estábamos hablando, por lo que si seleccionaran a dos jugadores y los sumaran a la plantilla este año ya tendrían solo unos 10 millones de dólares hasta el impuesto de lujo. Y lo que respecta a sus agentes libres está Seth Curry, Cameron Johnson, que será agente libre restringido y es el agente libre destacado, Yuta Watanabe, que tuvo un año muy bueno esta temporada en Brooklyn, David Duke, un jugador que estaba en contrato dual y pasó a convertirse en un contrato regular porque Brooklyn al final quería llenar la plantilla para playoffs, y por último Drew Smith, que pasó a ocupar ese contrato dual que dejó libre David Duke cuando fue ascendido, digamos, a jugador de la plantilla regular. Vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y luego hablaremos un poco de Ben Simmons, que todos queremos hablar de esta situación porque es muy importante para el futuro de este equipo y de las diferentes cosas que creo que deberían hacer. En lo que respecta a las fortalezas de Brooklyn, en primer lugar son un equipo muy potente a nivel de tiro. Creo que van a perder algo este verano, sobre todo si dejan ir a Seth Curry y especialmente si dejan ir también a Yuta Watanabe, pero aún así es un equipo que entre Mikal Bridges, Cameron Johnson, Joe Harris y un par de jugadores más tiene mucho tiro y han demostrado mucha versatilidad defensiva. Nick Claxton es un muy buen pívot defensivo, delgado, que puede sufrir en ocasiones, pero un muy buen pívot defensivo, y van sobrados de jugadores de ala entre Royce O'Neal, Mikal Bridges, Cameron Johnson, Dorian Finney-Smith, por lo que en ese aspecto es un equipo que ya está preparado para sumar esa estrella que realmente necesitan. Y creo que otra fortaleza de este equipo es Joe Tsai, el propietario, porque al final es una persona con mucho dinero y que ha demostrado en el pasado estar dispuesto a gastar para hacer este equipo mejor, y creo que estará dispuesto a asumir un gasto grande si realmente es necesario, porque no creo que quiera quedarse en tierra de nadie con estos Nets, que recordemos que hace nada competían por un título. Y en lo que respecta a sus debilidades, para empezar les falta creación. Mikal Bridges y Spencer Dinwiddie son los dos creadores principales de este equipo. Puede que Cam Thomas pueda ascender un poco en este rol con el desarrollo y con la madurez, pero obviamente necesitan más anotadores individuales, aunque tengan tiro. Necesitan sumar talento en general, es un equipo
con varios jugadores adecuados, pero que no tiene un techo súper alto. Mikal Bridges está explotando, hay un par de cosas interesantes más, pero tampoco demasiado. Y creo que otra debilidad es Ben Simmons, porque estamos hablando de él, que actualmente es el peor contrato de la NBA, cobrará 37 millones de dólares esta temporada que entra, 40 la temporada siguiente, tras eso se termina su contrato, pero es una carga salarial muy potente para este equipo y un jugador que desde luego no tiene ningún tipo de valor de mercado a día de hoy. En lo que respecta a sus necesidades, necesita una estrella ofensiva. Mikal Bridges está siendo espectacular y puede que el año que viene sea un All-Star, pero necesita más y a ser posible un jugador todavía mejor que Mikal Bridges, porque si suman un jugador de estilo Zach LaVine, los Nets van a ser mejores, pero no van a ser contenders legítimos. Necesitan una superestrella y eso es algo complicado de conseguir. No les vendría nada mal un pivot suplente, tal vez Day'Ron Sharpe pueda seguir evolucionando hasta convertirse en eso, y sobre todo, teniendo en cuenta que Nick Claxton será agente libre dentro de un año, estaría bien tener un plan B, así que me parece una de sus prioridades principales, y también necesitan más profundidad entre la posición de base y escolta. Van sobrados de aleros y ala pivots, pero en ese puesto están un poco más limitados. Y lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Ben Simmons, a Mikal Bridges, a Spencer Dinwiddie, a Joe Harris en su último año de contrato, a Dorian Finney-Smith, a Nick Claxton en su último año de contrato también, a Royce O'Neal que tiene un contrato parcialmente garantizado, a Patty Mills en su último año de contrato, a Cam Thomas, a Edmond Sumner que tiene un contrato no garantizado, a Day'Ron Sharpe y por último a RaiQuan Gray que está en contrato dual, firmó un contrato dual de 2 años y de hecho me he confundido, RaiQuan Gray es el que ocupa el hueco que dejó libre David Duke, Drew Smith ya estaba desde antes. Es un jugador que yo comparaba en el draft un poco con Boris Young, un 4 con talento y capacidad de pase muy poco atlético, que no fue drafteado hace un par de años y tal vez consiga funcionar, pero bueno, tampoco tendría muchas esperanzas puestas en él, pero lo ficharon el año pasado con intención de, bueno, probarlo esta próxima temporada. Vamos ahora entonces a hablar primero del caso Ben Simmons. Creo que Ben Simmons no tiene valor y creo que hacer un esfuerzo por moverlo para generar flexibilidad en 2023 en una agencia libre muy floja y donde a día de hoy, aparte de Damian Lillard, que se está empezando a rumorear bastante, no hay ningún agente libre superpotente ni ninguna estrella en el mercado que tenga sentido. Creo que los Nets tienen que comerse a Ben Simmons y esperar un año. En 2024 creo que es donde tendrán que tomar la decisión de moverlo para generar margen salarial si hay algún agente libre realmente potente interesado en irse a Brooklyn, o de utilizarlo simplemente como pieza de intercambio porque en su último año de contrato sus 40 millones de dólares que se terminan pueden ser útiles. Pero ahora mismo Ben Simmons es un jugador que estará en la plantilla, que con suerte se recuperará la próxima temporada y aportará más que este año, que no es difícil, pero yo no tendría ningún tipo de expectativa puesta sobre él y al mismo tiempo asumiría que les va a tocar esperar como mínimo un año más para moverlo o tomar una decisión en torno a Ben Simmons. Y vamos a pasar ahora a hablar entonces de los diferentes agentes libres y las posibles extensiones y renovaciones que se podrían plantear. En primer lugar, Drew Smith, que está en contrato dual. Creo que sería interesante que lo dejen ir porque aún si amplían a 3 huecos los contratos duales, uno está dedicado a RaiQuan Gray, el otro probablemente se deba ir al pick 51 este año y estaría bien dejar libre el otro en caso de que puedan recuperar a David Duke para esa posición, porque no creo que deba seguir en la plantilla regular, porque sí que David Duke lleva un par de años en Brooklyn y creo que me ha gustado lo que ha hecho, más de lo que ha demostrado en momentos Drew Smith, así que yo dejaría ir a Drew Smith y precisamente como decía David Duke tenía un contrato regular al final de la temporada, ya no está bajo contrato, es agente libre. En teoría los Nets podrían ofrecerle un contrato regular y como veremos hacia el final del vídeo va a haber hueco en la plantilla para él, pero es un equipo que va a estar tan cerca del impuesto de lujo después de la probable renovación de Cameron Johnson que es mejor mantener esa flexibilidad. Si accede a firmar un contrato dual, genial, y si no, que lo dejen ir, tampoco pasa nada. No es un jugador tan relevante, aunque ha tenido minutos interesantes. Y vamos ahora a hablar del primer agente libre potente y es Seth Curry. Creo que Seth Curry se tiene que ir, por 2 cosas. La primera, no ha tenido un impacto considerable en este equipo, es un muy buen tirador, pero es un jugador de 32 años en un equipo que no controla sus propios picks, o sea que tampoco tiene motivos para tanquear, y aún así debería buscar jugadores un poco más jóvenes para que acompañen a Mikal Bridges, a Cameron Johnson, a esos jugadores de entre 24 y 27 años, y Seth Curry ni encaja del todo, ni ha tenido una buena temporada, ni va a ser asequible para ellos, porque es un jugador que no creo que vaya a ganar una fortuna, pero varios equipos estarán dispuestos a ofrecerle la mid-level o algo cercano a mid-level, y pagarle 10 millones de dólares a Seth Curry es un problema actualmente para Brooklyn, así que creo que deberían dejarlo ir. Obviamente sería interesante que mantenga las puertas abiertas a un sign and trade. Si alguien quiere a Seth Curry, no tiene medios para conseguirlo, pero tiene la posibilidad de intercambiar por él, adelante. En ese caso, obviamente Brooklyn podría intentar sacar algo y facilitar un sign and trade, pero creo que Seth Curry ha terminado su temporada en Brooklyn y yo lo dejaría ir. Luego está Edmond Sumner, que tiene un contrato no garantizado y yo lo mantendría. Cobra mínima al veterano y ha tenido un desempeño considerablemente bueno para sus expectativas. Es un jugador que trabaja duro a nivel defensivo, ha mejorado como tirador y en un equipo muy limitado de bases y escoltas, tener un tercer base, en ocasiones un segundo base por necesidad,
del nivel de Desmond Sumner, no está mal y cobra la mínima. Y luego está el caso de Royce O'Neal, que tiene un contrato de unos casi 10 millones de dólares, 9,5 millones de dólares, pero solo tiene garantizados 2,5 millones. Cortar a Royce O'Neal no tiene sentido, ha sido un jugador importante para ellos y es un jugador que tendría mercado. Y lo cierto es que he estado buscando diferentes opciones de intercambio para ver la posibilidad de moverlo y sacar algo por él y generar un poco de libertad salarial para el equipo, pero no lo he visto claro. Creo que lo lógico para los Nets sería mantenerlo, porque obviamente es un jugador útil, con la expectativa de tomar una decisión a lo largo de la temporada. Pueden firmar una extensión de contrato durante todo el año, o sea que si la cosa está funcionando, Royce O'Neal está jugando bien y quieren hacerle un hueco, siempre pueden firmar una extensión en un contrato similar al que está cobrando. No creo que vaya a ganar mucho más de 11, 12 millones por año, y en ese caso tal vez tenga sentido que intenten mover a Dorian Finney-Smith, que no está jugando demasiado bien y ya son demasiados jugadores en un rol similar, pero de entrada creo que lo lógico para Brooklyn es mantener a Royce O'Neal y mantener las puertas abiertas, tal vez firmar una extensión, tal vez incluso moverlo en febrero, pero de entrada que lo conserven. Y en ese caso tienen que generar hueco salarial de alguna manera, porque como decíamos antes, estábamos hablando de unos 15 millones de dólares que bajan a unos 10 millones con los 2 picks de draft. Cameron Johnson va a cobrar bastante más de 10 millones de dólares y por eso creo que es necesario mover a Patty Mills. Patty Mills tiene un contrato de más de 6 millones de dólares, está en su último año de contrato y es un muy buen veterano y un jugador que en el vestuario tiene muy buen impacto, pero creo que ya no es un jugador relevante a día de hoy y ese salario se va a hacer pesado para los Brooklyn Nets, por lo que creo que tiene sentido intentar buscar un intercambio por él. Y aquí vamos a adelantarnos y antes de hablar de la renovación de Cameron Johnson, vamos a plantear cómo hacer un poco de hueco salarial y por eso voy a plantear un par de intercambios donde Patty Mills me parece interesante como posible presencia veterana para un equipo que obviamente esté llevándose algo a cambio de comerse el contrato de Patty Mills. Y voy a plantear dos intercambios donde los Nets bajan en el draft, teniendo en cuenta que tienen dos picks, el 21 y el 22, utilizan uno de esos dos picks para bajar en el draft y a cambio librarse de Patty Mills. Y mi primera idea eran los Utah Jazz, que sobre todo si pierden a Jordan Clarkson, van a estar bastante escasos de jugadores de más de 25 años. Lauri Markkanen va a ser uno de los mayores jugadores de ese equipo, aparte de Kelly Olynyk, y Patty Mills podría venirles bien por su experiencia, tienen hueco de sobra para pagarle. Utah nunca ha sido un mercado potente en agencia libre, o sea que tampoco creo que vayan a conseguir grandes jugadores y creo que pueden asumir ese contrato perfectamente y escalar un poco en el draft. La idea sería Patty Mills yéndose a Utah junto al pick 21 de los Brooklyn Nets y además Brooklyn enviaría algo de dinero, que es algo que siempre es un incentivo interesante, sobre todo para equipos de mercado pequeño, y a cambio los Utah Jazz enviarían el pick 28, o sea que Utah escala 7 puestos en el draft, se lleva dinero y se come el contrato de Patty Mills y los Nets se ahorran esos más de 6 millones de dólares de Patty Mills y además se ahorran un poco más de dinero porque el pick 28 va a cobrar menos que el pick 21. Y otra idea exactamente igual sería con los Indiana Pacers, que tienen el pick 26 y el 29. En este caso moverían el pick 29 a los Nets a cambio del mismo pack, Patty Mills, dinero y el pick 21. Con esto Brooklyn baja un poco en el draft, lo cual es interesante y genera más espacio para poder pagarle a Cameron Johnson. Cameron Johnson es un agente libre mayor, es algo a tener en cuenta porque estamos hablando de un agente libre restringido, un jugador que acaba de terminar su cuarto año en la NBA, que tiene 27 años, pero también está en un momento muy bueno de su carrera, es un muy buen triplista, es útil en defensa, encaja bien con Mikal Bridges, se conoce con él además y creo que tiene mucho sentido para los Nets pagarle. Y va a ser caro. No creo que vaya a llegar a cobrar 20 millones de dólares en su primer año de contrato, pero no me sorprendería que cobrara casi 20 millones de dólares de salario promedio. Y he estado haciendo cálculos y después de todos los movimientos que acabamos de mencionar y después de mover a Patty Mills y bajar un poco en el draft, los Nets estarían a 17,5 millones de dólares del impuesto de lujo, aún utilizando el pick 22 y el 29. Y ese es el salario inicial que he propuesto para Cameron Johnson. El resultado final de ese contrato a lo largo de 4 años empezaría en 17,5 millones de dólares, acabaría por encima de 20 millones, son casi 79 millones de dólares a lo largo de 4 años. Creo que es el contrato justo para Cameron Johnson. Si no será agente libre restringido y si alguien le hace otra oferta, Brooklyn podría igualar y rebajar su salario de alguna manera si se quieren salir del impuesto de lujo. Siempre pueden mover a Royce O'Neal o a Dorian Finney-Smith y sacar valor por ellos, por otro lado. Pero Cameron Johnson es alguien que creo que es muy interesante que retengan. Estamos hablando de un jugador que ha promediado 31 minutos de juego, más de 16 puntos, 4,8 rebotes y 2 asistencias por partido, 6,2 triples intentados, un 37% desde 3 y un 47% en tiros de campo, y es un defensor competente. Al final es el tipo de jugador que quieres en cualquier equipo competitivo y atar ese núcleo de aleros de Cameron Johnson y Mikal Bridges a largo plazo es algo que necesitan hacer obligatoriamente desde mi punto de vista, así que vamos a considerar que Brooklyn consigue retener a Cameron Johnson por eso, un salario inicial de 17,5 millones de dólares y con esto están rozando el impuesto de lujo. Pero vamos a confiar en que Utah esté dispuesto a gastar un poco. El tax apron, el primero, que es el primer momento en el que se pone realmente restrictiva la cosa, está a 6,5 millones de dólares por encima del impuesto de lujo, así que creo que tienen un poco de margen y en ese caso estaría bien que le pagaran a Yuta Watanabe. Tienen sus derechos early birth, así que podrían pagar hasta 12 millones de contrato.
Watanabe creo que va a tener mercado después de lo bien que ha jugado este año, pero tampoco creo que vaya a cobrar tantísimo. Y creo que Brooklyn podría ofrecer un contrato de 3 años, 18 millones, un salario de unos 6 millones por año. Y eso debería ser suficiente para retenerlo y al final es mantener mucho nivel de tiro en ese equipo y un jugador útil que ha producido bien y que aporta en el fondo de la rotación del equipo. Y tras esto ya casi hemos acabado de hablar de las decisiones internas de Brooklyn y en este caso es lo más importante, no van ni a utilizar la mid-level ni a fichar un solo agente libre en este plan que estoy proponiendo, pero queda una cosa más, porque como decía antes, creo que es interesante que los Nets se posicionen para o ser candidatos a conseguir un agente libre potente en 2025 o hacer un intercambio por una estrella en 2024. Y por ese motivo me parece lógico que los Nets le ofrezcan una extensión de contrato a Spencer Dinwiddie, que este año que viene va a cobrar 20 millones de dólares y tras eso será agente libre. Y podrían perfectamente ofrecerle un año y 20 millones de dólares más, no es una locura, no es atarse a largo plazo, es sobrepagar por Spencer Dinwiddie, pero tampoco tanto, y al final es el base del equipo, y de esta manera lo que se asegura es que Spencer Dinwiddie termine contrato al mismo tiempo que Ben Simmons, con lo que emparejan un total de 60 millones de dólares en salario en un mismo año siendo liberados. No es que eso vaya a implicar 60 millones de dólares en margen, porque estarán pagando otros jugadores, pero ayuda a generar flexibilidad para el verano de 2025, y al mismo tiempo durante el año 2024 tienen esos dos contratos que pueden intercambiar y que pueden ser útiles. Spencer Dinwiddie creo que aceptaría perfectamente firmar por un año más y 20 millones de dólares porque es más que su valor de mercado y eso, creo que ahí salen ganando todos. Y con esto vamos a ver cómo quedaría la plantilla de los Brooklyn Nets antes de utilizar sus dos picks del draft y tendrían 12 jugadores en plantilla con un quinteto titular de Spencer Dinwiddie, Mikal Bridges, Dorian Finney-Smith, Cameron Johnson y Nick Claxton y en el banquillo Edmond Sabner, Cam Thomas, Royce O'Neal, Yuta Watanabe, Ben Simmons, Joe Harris y Day'Ron Sharpe. Y no hemos hablado de Nick Claxton porque será agente libre en 2024 y no pueden firmar una extensión porque solo firmó un contrato de 2 años, pero recordemos que el contrato de Joe Harris de 19 millones de dólares se termina el año que viene, o sea que no deberían tener problema alguno para pagarle a Nick Claxton, aun si va a cobrar mucho más en el próximo verano, y aún así deberían tener bastante flexibilidad salarial para ser candidatos a conseguir un agente libre en 2025. Así que Nick Claxton, mientras no se quiere ir a otro equipo, debería ser un problema menor en el verano de 2024. Y con esto, como decía, tienen 3 huecos libres en la plantilla, claramente necesitan un guard, necesitan talento ofensivo y creo que lo lógico sería que con su pick 22 del draft intentaran tirarse un triple, ir a por uno de esos jugadores que no van a ser seleccionados tan arriba, probablemente porque hay muchas cosas que no han funcionado, pero que al mismo tiempo tienen un talento evidente y podrían llegar a salir bien. Y el primer jugador que creo que si está disponible aquí deberían lanzarse a por él es Nick Smith de Arkansas, un jugador que ha caído mucho en los mock drafts porque lo cierto es que ha jugado mal en la universidad y podría llegar a la NBA y no funcionar en absoluto, pero el talento que demostró a lo largo de su carrera en el instituto es algo que me resulta muy interesante para un equipo como los Nets. Es un caso como el de Jaden Hardy. Jaden Hardy cayó a la segunda ronda y este año ya ha demostrado que se merecía haber sido seleccionado por encima de eso. Tal vez Nick Smith salga así y si está disponible en el pick de 22 para un equipo que realmente necesita talento anotador como los Nets, sería una opción muy interesante. Pero no creo que vaya a ser el caso. Y por eso otra opción que me parece muy interesante es Bryce Sensible, un jugador de la Universidad de Ohio State, que es un escolta alero de 1,98 m, poco atlético aunque fuerte y corpulento, que tiene muchísimo talento como anotador. Ha sido uno de los novatos más productivos este año en la universidad, pero no defiende nada y al final lo único que ha aportado es anotación, es verdad, pero tiene mucho toque en la media distancia, creo que va a ser un buen triplista a largo plazo, es capaz de crear con el balón en las manos y la dupla Cameron Thomas-Bryce Sensible puede ser rara porque a nivel de defensa, a nivel de creación para sus compañeros, no sé cuánto funcionará, pero nunca está de más apostar en otro jugador con este estilo de juego y además uno más corpulento y más grande que tal vez pueda jugar más de 2-3, porque si sale bien es un muy buen anotador para los Nets. Y la tercera opción y con la que nos vamos a ir, que es un jugador que podrías caer a la lotería, pero con suerte tal vez siga disponible aquí, es Kobe Bufkin, que es un jugador de la Universidad de Michigan que explotó en la segunda mitad de la temporada pasada. Eso me recuerda un poco a Malachi Branham con Ohio State, un jugador que subió mucho en los mock drafts y acabó siendo un pick de primera ronda por su cierre de temporada. Kobe Bufkin es similar, es un escolta pequeño, mide como 1,94 m, muy rápido, muy creativo con el balón en las manos, muy bueno finalizando en el interior también y con capacidad de tiro. Me preocupa su capacidad como playmaker y su defensa y su físico porque es pequeño, pero al final un jugador con esa capacidad de anotación es alguien muy interesante que, eso, para un equipo que realmente necesita ese talento ofensivo, creo que puede valer la pena. Y luego queda disponible el pick 29. Aquí, creo que si Brooklyn pudiera seleccionar a alguno de los candidatos a ser jugadores de Draft and Stats, a ser seleccionados en la primera ronda, pero quedarse jugando en Europa o en Australia, deberían planteárselo seriamente porque así dejan hueco para fichar un veterano por la mínima. Pero esos jugadores serían Bilal Coulibaly, no va a estar disponible en el pick 29, lo comento por si acaso, pero es un 3&D francés
que creo que va a saltar en la NBA este año y creo que va a ser seleccionado por arriba. Luego está Rayan Rupert, que juega en Australia y es otro francés, por cierto. Un jugador con un potencial defensivo espectacular de ala, que tiene que mejorar a nivel ofensivo. Creo que va a ser seleccionado más en torno al pick del 15 al 25, así que no creo que vaya a estar disponible tampoco. Y el tercero es James Nagy, el jugador del Barcelona, precisamente un pivot, que me parece una opción muy interesante como posible relevo para Nick Claxton o suplente de Nick Claxton. Puede que salga mejor que Day'Ron Sharpe. Es un jugador no súper alto para esa posición de center, pero es atlético, tiene brazos muy largos y al final lo que aporta es capacidad atlética, intimidación y finalización interior. Y James Nagy podría ser seleccionado y quedarse en el Barcelona un par de años, lo cual sería interesante para este equipo, o también podría incluso venirse a la NBA ya y empezar a desarrollarse. Creo que Nagy está en un rango ahora mismo de entre el pick 25 y el 40, así que en el 29 no es nada descabellado que esté disponible. Y en caso de que James Nagy no esté disponible, voy a mencionar un pivot más, que podría ser un pivot suplente interesante, otro jugador de este rango. Por cierto, Derek Lively ni lo he mencionado porque creo que no va a estar disponible en el 22 y ya no digamos en el 29, y me importa más la capacidad anotadora de los jugadores que he mencionado para el pick 22 que la posibilidad de Derek Lively cuando tienen ya Nick Claxton. Pero eso, para el pick 29 una opción muy interesante también es Adem Bona de la Universidad de UCLA. Es un jugador muy atlético, un pivot pequeño pero incansable, con muchísimo potencial defensivo, mucha movilidad, y en ataque, bueno, es un jugador limitado pero que va a correr en transición, va a finalizar cerca del aro y que creo que puede aportar muchísima energía, y en cierto modo es un jugador tal vez similar a Nick Claxton. Me gustaría que fuera un poco más corpulento, pero es un talento de primera ronda en esa posición de pivot, y si James Nagy no está disponible, creo que Adem Bona es una opción interesante. Pero aquí vamos a considerar que los Nets consigan a Kobe Bufkin y a James Nagy, y con eso queda un hueco libre en la plantilla y están como a $500,000 del primer tax apron, ya unos $6 millones por encima del impuesto de lujo tras pagarle a Yuta Watanabe y seleccionar a estos jugadores, así que aquí creo que toca parar ya. Creo que Joseph Tsai accederá a pasar del impuesto de lujo, pero tampoco va a gastar tantísimo, así que vamos a ver cómo queda la plantilla, con 14 jugadores preparados para ser agresivos en el verano de 2024 o tal vez en 2025, y los titulares serían Spencer Dinwiddie, Mikal Bridges, Dorian Finney-Smith, Cameron Johnson y Nick Claxton, y desde el banquillo estarían Edmond Sumner, Cam Thomas, Royce O'Neal, Yuta Watanabe, Day'Ron Sharpe, Kobe Bufkin, Joe Harris, Ben Simmons y James Nagy. Y nada, con esto hemos finalizado con este vídeo hablando de mis planes para los Brooklyn Nets de cara a esta próxima temporada. Lo cierto es que no van a ser un equipo tan diferente, según esto, pero muchos de sus jugadores están atados por varios años y hemos asentado el terreno para un intercambio potente y hacer una adquisición que de verdad cambie a los Brooklyn Nets y los eleve hasta el estatus de contenders una vez más. Y nada, con esto hemos acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.